Embajador, ¿cómo cree que se ve África desde España? ¿En qué acertamos y en qué nos equivocamos? África se ve, para empezar, poco desde España. Es decir, España apenas tiene pasado colonial en África, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Y esto es bueno, evidentemente. Esto nos libera de una carga histórica que otros países europeos tienen. Pero tiene una desventaja, que es que nosotros no tenemos el vínculo que tiene Portugal, Francia o el Reino Unido con África. Nosotros conocemos bien América precisamente por ese pasado común, y no tenemos un pasado común con África. Entonces, en España hay muy pocos expertos en África. España tiene cada vez más contacto con África por la vía migratoria y también porque el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tomado desde la redacción del primer Plan África y los sucesivos segundo y tercero, pues un interés directo porque nos afecta y yo creo que luego iremos a eso. Pero África se ve como algo más o menos exótico, ¿no? Me recuerda al libro de Edward Said, El orientalismo, ¿no? Esto que desde Europa se ven las realidades desconocidas de forma exótica y a menudo se interpretan desde filtros étnicos o etnicistas, ¿no? Tribales y de culturas muy distintas, cosas que jamás aplicaríamos ese filtro cuando analizamos Europa o Asia o América, y lo podríamos hacer, y nadie analiza Chile como una tensión entre migrantes europeos, aymaras y mapuches. Esto sencillamente no se hace, ¿no? Ni analizamos Chile desde la perspectiva etnicista de las costumbres de los mapuches. Sin embargo, con África lo hacemos permanentemente. Pues hay cierto exotismo o exoticismo, orientalismo, y hay mucho desconocimiento. Hay una anécdota que, en fin, cuando se produce la epidemia de ébola, hace ya pues, como 15 años, no me acuerdo, en África Occidental, en Sierra Leona, Liberia, la República de Guinea. Yo tengo un buen amigo que vive en Nairobi y es empresario que organiza paquetes turísticos en Sudáfrica, y hablé con él y le pregunté cómo le iba y tal, y me dijo que le iba fatal porque este tiene una empresa que organiza los paquetes que luego vende el Corte Inglés o Halcón por aquel entonces, etcétera, ¿no? Ya, porque todos, o sea, me están cancelando, todos los clientes me están cancelando los paquetes y por la epidemia de ébola, ¿no? Y están cancelando algunos incluso con el paquete pagado y perdiendo lo que han hecho, otros antes de pagar, ¿no? Claro, esta empresa vende paquetes turísticos en Sudáfrica, en Tanzania, en los países turísticos, en Kenia, alguno en Botswana, el Delta del Okavango, Namibia, etcétera. No en África Occidental, no en Sierra Leona y Liberia. Nadie va de turismo a Sierra Leona y Liberia. España está más cerca de Sierra Leona y Liberia que estos países de Sudáfrica, y sin embargo le cancelaban viajes a Sudáfrica o a Madagascar. Y en España había dos casos de ébola, se acordará usted, más el famoso perro Excalibur, cuando en Sudáfrica hubo cero y en Kenia hubo cero. Entonces, es sencillamente pensar que África es un país y que si hay ébola en Sierra Leona, eso significa que hay ébola en África. Y África es una realidad pues muy diversa, muy distinta, como lo es Europa, ¿no? Sería absurdo pensar que un español es igual a un estonio. No lo somos, tenemos rasgos comunes, pero yo creo que hay más cosas que nos separan de las que eh, nos igualan. Entonces, España, la sociedad en general hace un análisis de África un poco de trazo grueso. A esto hay que añadir otra cosa, que es que ese trazo grueso, por cierto, no es el caso, como lo demuestra, por ejemplo, el ejército con este panorama estratégico, no es el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, no es el caso de algunas universidades que tienen centros de estudios africanos, de algunos think tanks, que se están esforzando más. Pero no hay un conocimiento social de África, como sí lo hay de América, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto de Europa. A esto se une además una percepción extremadamente negativa, que es el fruto de cómo funcionan las noticias, ¿no? Eh, bueno, pues la noticia: Botsuana sigue siendo una democracia estable, crece bien, hay un 95% de escolarización y en Botsuana no pasa nada, pues eso no va a salir en los periódicos. Coche bomba estalla en Mogadiscio y mata a 30 personas, sí. Hay una percepción, lo que viene de África es lo malo, reforzado además por el fenómeno migratorio, que también se presenta como algo negativo, y sin duda tiene muchos aspectos, empezando por el negativos, empezando por el hecho de que se hace al margen de la ley, de la legalidad, ¿no?
Entonces, esto no es, no contribuye a pintar una imagen positiva de África. Y la realidad es que si uno desciende a la granularidad, es decir, país por país, y uno desciende a la realidad de África, encuentra muchos aspectos positivos y muchas oportunidades para nuestras empresas y para nuestro país en política exterior en África. Pues la segunda parte de la pregunta, si no recuerdo mal, era qué deberíamos cambiar o cómo deberíamos verlo, ¿no? ¿En qué acertamos y Bueno, en qué creo nos que equivocamos? acertamos y en qué nos equivocamos. Eh, es más fácil empezar por la segunda parte de esa segunda pregunta. ¿En qué nos equivocamos? Nos equivocamos en esto. Nos equivocamos como sociedad en pensar que África es una realidad homogénea y principalmente negativa. No es así. ¿En qué acertamos? Acertamos en que cada vez más estamos empezando a separar el grano de la paja y cada vez más estamos empezando a ver que la asociación con África tiene que ser estratégica. También nos equivocamos en pensar que la respuesta a África es la cooperación al desarrollo, que es el enfoque, digamos, tradicional, ¿no? Este enfoque que ha predominado a lo largo de nuestra historia reciente y que se derivaba de, bueno, pues como dicen los ingleses, al hombre que sostiene un martillo todos los problemas le parecen clavos. No teníamos ninguna otra herramienta para África que la cooperación al desarrollo. Cada vez más hay una presencia de otros elementos del Estado, hay cooperación de jueces y fiscales, hay más cooperación cultural, más Erasmus, más cooperación universitaria, hay presencia de las Fuerzas Armadas. Presencia que, por otro lado, no puedo resistirme a soltar una pequeña puya con el cierre de la agregaduría en Sudáfrica y no sé si alguna otra más, yo creo que no. En África subsahariana solo había una agregaduría, que era la de esta embajada que tengo el honor y el privilegio y el enorme placer de dirigir, y se cerró. Y eso hace que países pues, como Mozambique, por ejemplo, se lleven desde la Agregaduría de Defensa de Portugal. Yo creo que esto, respondiendo a la pregunta de en qué nos equivocamos, este es un ejemplo. En eso nos equivocamos. Y yo creo que sería importante volver a tener agregadurías de defensa. Pero en todo caso hay una presencia militar, la hubo en la República Centroafricana, la hay en el Sahel con las condicionantes actuales, la hay en Cabo Delgado, al norte de Mozambique, Atalanta, las patrullas oceánicas del Golfo de Guinea. Cada vez hay más presencia del Ministerio del Interior, también empujado por el fenómeno migratorio, pero todo es bueno para el convento, como dice el refrán, ¿no? Es decir, cada vez vamos más allá de la visión de la cooperación al desarrollo, de la visión del pozo de agua y la propia cooperación al desarrollo se ha sofisticado mucho más, es más cooperación financiera, más apoyo presupuestario, una cooperación mucho más enfocada a cuestiones institucionales. Y un análisis mucho mejor que está haciendo que, bueno, superemos esos errores del pasado, pero el hecho de superar los errores del pasado no significa ni que no queden errores por corregir, ni que no podamos inventar errores nuevos, sino la naturaleza humana. Pero bueno, yo creo que España tiene un papel cada vez más grande en África y creo que me estoy alargando, pero voy a concluir con una reflexión. España Empecemos por una reflexión previa. África tiene ahora mismo una población de unos 1.200 millones, 1.250 millones de personas, 1.300, depende de la fuente, que se va a doblar de aquí al 2050. A mediados del siglo será de 2.500 millones. Es el continente que más crece. Y a finales de siglo probablemente bueno, se doblará otra vez, con lo que África tendrá la preponderancia que tuvo China hasta ahora y que tuvo Asia hasta ahora como gran núcleo poblacional del planeta, ¿no? Mientras la población de Europa está en un declive desde los 700 millones actual, o sea, del año 2000, de principios de este siglo, en un declive lento que nos llevará, bueno, aquí las especulaciones, depende también de los flujos migratorios, pero probablemente estemos más cerca de los 500 millones para mediados de siglo. Lo importante en realidad no es el declive de Europa, lo importante es el crecimiento de África. El crecimiento de África, ese crecimiento demográfico supone un multiplicador de todo, de lo bueno y de lo malo. Es un multiplicador de las oportunidades y puede hacer que África sea pues la última frontera de la globalización y que vea un crecimiento como el de India y China y como el de Asia. Y para nosotros estar a la puerta de ese crecimiento pues sería una enorme oportunidad. Pero también de lo malo. Y lo malo es desde las enfermedades y el yihadismo, la violencia, la fragilidad institucional, la migración irregular, eh,
la expansión actualmente de Rusia y de actores que no son precisamente, que son hostiles hacia los valores de España y de Europa, esos son riesgos que también se multiplican. Nada está escrito en mármol, no hay un África predefinida para el año 2050 o para el 2100 o para el 2040. Es decir, todo esto se puede modificar. La reflexión que quería hacer es que América Latina Iberoamérica, hace 40 o 50 años, era muy distinta de la América Latina y la Iberoamérica de hoy. Y era un continente en el que las dictaduras de ambos signos, de marxistas y militares, los narcoestados, la prevalencia, la fragilidad institucional, la enorme pobreza, la falta de infraestructuras, si uno se remonta a la América Latina de los años 60, no era mucho peor que la de África hoy. De hecho, en algunos aspectos era mucho peor que la de África hoy. Es decir, no era mucho mejor que la de África hoy, en algunos aspectos era bastante peor. Eh, América se ha transformado. Y no la transformó España, pero España jugó un papel muy importante en coadyuvar a esa transformación. Lo hicimos con las empresas, lo hicimos con el Estado, lo hicimos con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Interior, lo hicimos movilizando toda una serie de instrumentos, la cooperación al desarrollo también, instrumentos que hoy en día España posee en mayor medida. Los instrumentos que tiene España hoy son muy superiores a los que teníamos cuando hicimos este desembarco, entre comillas, en América en los años 80. Nuestras empresas, nuestra cooperación, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, todo es enormemente más eh, potente y sofisticado hoy que hace 40 o 50 años. Por eso yo creo que no es absurdo pensar que España puede jugar un papel en esa transformación de África. Es decir, África la van a transformar los africanos y el África del futuro será la que los africanos quieran o puedan construir. Pero nosotros podemos jugar un papel para tratar de inclinar la aguja hacia el África como oportunidad y alejarla del África como desafío. Es decir, potenciar los vectores positivos y tratar de contrarrestar los negativos, identificar amenazas y enfrentarlas, identificar oportunidades y aprovecharlas. Estos son conceptos muy abstractos y por eso he querido dar el ejemplo de Iberoamérica, porque en realidad se puede hacer y lo hicimos. Y los conceptos abstractos, al final, los españoles, el otro día oía la entrevista que le hizo Cebrián a Felipe González y decía una cosa que es que los italianos son maravillosos conceptualizando y el 90% de las ideas motores de la Unión Europea vienen de Italia, pero son nefastos ejecutando. Los españoles somos un poco menos buenos conceptualizando, pero ejecutamos bastante bien. No es la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero somos bastante buenos ejecutores. Con medios relativamente reducidos hacemos cosas muy grandes y muy potentes. Y creo que nuestra ambición para África debería ser esa, porque tanto la oportunidad como el desafío que África plantea nos va a afectar sí o sí. Y el crecimiento demográfico es imparable, esto no tiene solución. Es decir, aunque hoy día todas las mujeres africanas dejaran de tener hijos instantáneamente, África seguiría creciendo enormemente, porque es un crecimiento que se debe sobre todo a que el crecimiento demográfico es la diferencia entre los que se mueren y los que nacen, y el crecimiento de África se debe a que la gente se muere menos, con lo cual es bueno, es deseable. No es algo que tengamos que intentar frenar, es algo que tenemos que intentar convertir en una oportunidad. Muy bien, embajador. ¿Qué papel juega África en el mundo hoy y qué papel cree que debería jugar en el futuro? Esa es una fantástica pregunta, porque el papel que juega África hoy, todo esto bueno, hay que hacer una especie de prefacio permanente, tanto en esta pregunta como en la anterior, de hablar de África, como he dicho desde el principio, es hacer una abstracción muy grande, porque no existe África. África no es un país, hay muchas Áfricas, muchas percepciones distintas, pero generalizando, todas las generalizaciones son falsas, incluida esta, pero generalizando un poco, África juega hoy un papel muy importante porque está en el fiel de la balanza de una transformación global en la que España se juega mucho.
África juega un papel concreto, que es el que acabo de decir antes, de definir su propio futuro y qué va a ser, si va a ser un África de oportunidades y crecimiento o un África de desafíos y amenazas. Pero es que además África juega un papel, que es en el que me voy a centrar en esta pregunta, en política exterior muy importante. Creo que los observadores un poco más especializados y sin duda el público del IEE entienden y se dan cuenta de que existe ahora mismo estamos en una dinámica de cambio como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso, bueno, quizás exagerado porque sería comparable quizás con el cambio que se produjo al final de la Guerra Fría. Si se quiere, estamos en una dinámica de cambio como no conocemos desde 1989 o 91, según donde se quiera poner la fecha. Porque el orden internacional basado en reglas que nace en Bretton Woods y que es básicamente la Carta de San Francisco de creación de las Naciones Unidas, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que en realidad nace más tarde, pero como heredera del GATT, y la propia Naciones Unidas, con todos los organismos satélites que rodean eso, crearon una serie de normas que gobiernan el orden internacional y que eran aceptadas por todos, incluida la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Nunca se han cuestionado estas normas. Estas normas han permitido el mayor periodo de paz. En realidad, desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido 80 años en los que no ha habido un enfrentamiento directo entre grandes potencias. La Unión Soviética y Estados Unidos, y ahora China y Estados Unidos, o Rusia si se quiere, jamás se han enfrentado directamente. Vietnam, Afganistán eran guerras proxy, guerras por delegación perfectamente contenidas y que tuvieron repercusiones políticas muy grandes, pero no militares como lo tuvieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial o las guerras napoleónicas o todas las guerras en las que el mundo, o Europa más concretamente, grandes potencias se enfrentaban directamente con una periodicidad de 30 a 40 años. Uno estudia la historia y la periodicidad es casi como un metrónomo. Las grandes potencias iban a la guerra cada 30 o 40 años. Llevamos 80 años sin ese conflicto y ahora la perspectiva de que lo pueda haber como una guerra entre China y Estados Unidos por el estrecho de Taiwán es realmente terrorífico, aterrorizante. Que hayamos tenido ese periodo de paz tan grande se debe, sin duda, a mi juicio, a que el orden internacional basado en reglas ha funcionado. Es evidente que no pudo impedir Vietnam, que no pudo impedir Afganistán, que no pudo impedir muchos conflictos, pero eran conflictos muy contenidos, comparados con la Segunda Guerra Mundial. La comparación vale. También es el periodo de prosperidad más grande que ha conocido la humanidad. Cualquier gráfico de la renta, tanto bruta como per cápita, del planeta Tierra global, recomiendo una página web que se llama The World in Data, el mundo en datos, muestra un crecimiento exponencial desde el 45, que además no ha beneficiado particularmente a lo que llamamos o se llama el norte, ha beneficiado particularmente al sur. China ha sacado más de 500 millones de personas de la pobreza, India está entre los 200 y los 300 y se va a acelerar mucho más. África lleva los últimos 50 años, depende de cómo se mida, pero entre 300 o 400 millones de gente en pobreza extrema. Parece como que si uno lo piensa así, dice: África no está consiguiendo reducir la pobreza. No, sí lo está consiguiendo reducir y mucho, porque la población de África se ha multiplicado por 3 en ese mismo periodo. Entonces, la proporción de gente en situación de extrema pobreza se ha reducido un tercio. Esta es una realidad global. Y cuando hablamos de desigualdad, se habla de desigualdad dentro de los países del norte, porque la desigualdad global ha caído en picado. La diferencia entre la riqueza de un alemán y un zambiano en 1945 era infinitamente superior a la diferencia que hay hoy, no digamos ya con un chino, con un coreano, que en el 45 eran pobres de solemnidad y hoy en día pues no lo son. Ese orden internacional basado en reglas, con todas las ventajas que acabo de describir, sin embargo, está siendo seriamente desafiado. Está siendo desafiado principalmente por actores hostiles a la idea del mundo que tenemos en Europa y en Occidente, empezando por Rusia, pero siguiendo por China, por actores evidentemente hostiles como puede ser Irán o incluso Venezuela,
y también por otros que se apuntan a la fiesta, entre comillas, como India o Brasil. Algunos de ellos se apuntan con intereses muy razonables, muy legítimos, muy negociables, porque argumentan, como hacen la mayor parte de africanos, que esas reglas nacidas en el 45 se definieron cuando África, voy a centrarme ahora en África y dejar al resto de actores, cuando África no era independiente, estaba sometida a dominación colonial y por tanto no participó en la redacción de esas reglas, y que esas reglas han perjudicado a África. Insisto, a mi parecer los datos objetivos desmienten esto, pero los datos objetivos nunca han sido suficientes para cambiar percepciones arraigadas. La realidad es que la gente tiene una experiencia vivida y unas percepciones subjetivas que da igual que les des el dato, normalmente no cambian. La frase esta de dato mata relato, pero no sensación. Y la sensación que tienen los africanos es que las reglas del orden internacional juegan contra ellos. Y quieren cambiarlas. Quieren cambiarlas, creen que África está siendo perjudicada y quieren cambiarlas. En este gran debate global entre los que quieren cambiar las reglas del orden internacional y los que quieren sostenerlas, que como nosotros, es muy difícil para Occidente, es muy difícil para España, para Europa y sus aliados, este papel que tenemos de sostenedor del statu quo. Resistir el cambio siempre es más fácil que impulsar. Siempre. Y África está del lado del cambio. Pero está del lado del cambio de una forma más constructiva y más inteligente que algunos de los que están de parte del cambio, que tienen posiciones mucho más destructivas. Rusia es el ejemplo más sencillo, ¿no? Y por ir al ejemplo más sencillo, Rusia cree en que las normas del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de los estados, de otros estados, pues es una norma que está caducada y que Rusia debería tener el derecho a dictar la política exterior de sus vecinos. Y que si sus vecinos no aceptan esta política interior, esta política exterior que les marca Rusia, Rusia tiene el derecho a imponerla por la fuerza y por la ocupación militar. Y que puede saltarse el principio de no agresión impunemente, puesto que es su vecindario. Esto nos devuelve al orden pre-1945, nos devuelve a las esferas de influencia y nos devuelve al imperialismo más descarnado, algo que ningún Estado africano defiende públicamente, y sin embargo algunos se han alineado con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia encarna el desafío a estas normas. Los africanos no quieren volver al imperialismo y a las esferas de poder coloniales, esto es obvio, pero sí quieren que las reglas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las propias Naciones Unidas, quieren cambiar el Consejo de Seguridad para reflejar una mayor mm, presencia de África como potencia demográfica, no necesariamente como potencia política. Tienen 2 asientos actualmente en un Consejo de 15. No es, no es una, bueno, no es uno más del grupo árabe que a menudo son los del norte de África, pero bueno, no es una representación proporcionalmente muy pequeña. Evidentemente puede aumentar, pero no quieren eso, quieren 2 asientos permanentes en el Consejo de Seguridad con derecho a veto. Es el consenso de Zuwini. Esto es negociable. Esto no es suprimir el artículo 1 y reconocer el derecho de agresión. Entonces, esto es negociable. Con África se puede tener un diálogo constructivo, con buena parte de África. Como siempre hay algunos estados africanos que son bastante más radicales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Eritrea. Y pienso, por ejemplo, en los estados en los que Rusia ha conseguido una desestabilización y una erosión de las instituciones, por ejemplo, en el Sahel, para establecer estados, si no son estados vasallos, están a punto de ser. ¿Cuál es el África, respondiendo a la segunda pregunta, del futuro? ¿Cuál es el África que yo querría ver en los años próximos jugar un papel? ¿Cuál es el papel que creo que África podría jugar o debería de jugar? Como fiel de la balanza, yo creo que África podría inclinarla del lado de una reforma constructiva de las instituciones multilaterales que aislara a los que quieren una destrucción casi completa, a los que quieren reescribir las normas para crear un nuevo imperialismo de nuevo cuño. Se nos acusa a los occidentales de imperialismo por el comercio y por la forma en la que, por los créditos, por ejemplo, cuando en África hubo una crisis de la deuda, lo que hicimos los países occidentales fue la iniciativa
para los países pobres altamente endeudados, condonando la mayor parte de la deuda. Cuando hoy en día los países africanos alcanzan un alto endeudamiento con China, por ejemplo, lo que hace China es prorrogar la deuda, pero no condonarla, e incluso la prórroga la hace con condiciones draconianas. Ese no es el futuro que quieren los africanos, y yo creo que se puede conducir a África con argumentos y con trabajo hacia posiciones de reforma. El resistirse a la reforma es absurdo, es poner barreras al campo, es un no pasarán que no va a funcionar. Sin embargo, yo creo que hay la capacidad de un engagement, perdón por el anglicismo constructivo, eh, con África, que podría llevar a África a jugar ese papel de inclinar el fiel de la balanza hacia Occidente y de jugar un papel más parecido al que jugaron en el desarrollo de Asia originalmente países como Corea, Japón o Tailandia, más próximos a esas tesis de Occidente, basados en el intercambio voluntario comercial, en la industrialización, en la movilización de sus recursos demográficos, que es lo mismo que ha hecho China, solo que China ha logrado hacerlo y lo que está haciendo ahora India. China ha logrado hacerlo reteniendo un Estado autocrático y autoritario que no respeta las libertades de los ciudadanos. Yo creo que esa es una tentación y un riesgo grande para África que habría que evitar también, ¿no? Porque la África del futuro que yo quiero, que yo espero, que yo deseo, que creo el papel que África puede jugar es el de un país como el de Sudáfrica, por ejemplo, en el que soy embajador, eh, democrático, respetuoso de los derechos humanos, con una economía industrializada y que, bueno, ahora mismo no atraviesa su mejor momento económico, se sitúa en el fiel de la balanza. Tanto Europa como Occidente somos los primeros socios comerciales e inversores de Sudáfrica, pero no quiere romper sus lazos dentro de BRICS, quiere cambiar las reglas del orden internacional y ve en BRICS a sus aliados y por tanto ve naturalmente a Rusia, China, India, Brasil como sus aliados, pero desde luego no quiere el mundo que Rusia pinta, en el que los vecinos pueden imponer su política exterior y en el que la población no tiene derechos, o el de China. Sudáfrica es una democracia muy consolidada, con prensa libre, tribunales independientes, y no van a renunciar a eso. Entonces, una África futura en la que nosotros no imponemos nuestra visión, como no se la podemos imponer ni se la queremos imponer a Sudáfrica, pero que se aproxima a esa visión y que es un actor constructivo en la reforma y que se industrializa, crece y crea oportunidades para los africanos, es un papel que yo creo que es realista pensar que África puede tener. África no está perdida, no es un basket case, como dicen los anglosajones, aunque a veces lo veamos así. ¿Cuál es el panorama de seguridad en África y qué podemos hacer para mejorarlo? Esto, desde luego, desde el instituto es un tema que nos preocupa muy especialmente y a lo mejor incluso en el futuro pues podríamos hacer una temática muy específica sobre esto porque ahora mismo tenemos serias dudas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo dar una respuesta a esto. Incluso nuestros socios de la OTAN y de la Unión Europea nos preguntan, muy bien, España quiere liderar esto, ¿y cómo lo haría? Y no somos capaces de dar una respuesta. Por tanto, esta es una pregunta que es importante y lo va a seguir siendo en los próximos años. Yo creo que el panorama de seguridad en África no es tan malo como a veces parece. Las crisis están razonablemente localizadas. Si uno piensa en la guerra del Congo de los 90, ahí intervinieron 11 países y fue una guerra que arrastró a todo el centro, fue una guerra continental. Eso no se da ahora mismo. Tenemos una serie de crisis localizadas, una pequeña crisis en Mozambique, en el norte de Mozambique, la crisis del Cuerno de África, con ahora mismo quizás el único sitio de conflicto abierto sería Sudán y Somalia, aunque Etiopía está en un estado de fragilidad notable, y la crisis del Sahel. La República Centroafricana parece que ya está, y tenemos también la de los Grandes Lagos en el este del Congo. Todos ellos son conflictos relativamente pequeños, ¿no? Comparables al conflicto del lago Chad, que ya parece estar más en vías de solución, o por lo menos más calmado, ¿no? Son conflictos relativamente pequeños y relativamente gestionables, pero a mí me preocupa, como preocupa a muchas personas, la presencia rusa en algunos de los mercenarios rusos actualmente reconvertidos en agentes del GRU a través del llamado Africa Corps. Curiosa elección de nombre, por cierto. Eh, Porque Rusia puede utilizar esto para desestabilizar deliberadamente a Europa, particularmente en el caso del Sahel. Es relativamente fácil provocar oleadas migratorias. Ya utilizó esa arma desde Bielorrusia contra Polonia, lo podría hacer contra nosotros. Es fácil provocar una oleada migratoria provocando una hambruna, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que debemos hacer es fortalecer
contener esos conflictos. Contener esos conflictos en origen cuando se pueda. Es evidente que en el Sahel ahora eso es muy complicado. Y en la periferia cuando no quede otra solución. En el caso de la periferia lo que me refiero es a fortalecer los estados del sur del Sahel y del norte del Sahel. Existe un peligro de desestabilización desde el Sahel hacia Marruecos y hacia Argelia. Argelia podría tener la tentación de colaborar en la desestabilización de Marruecos y Marruecos en la de Argelia, lo cual sería perfecto para los intereses rusos si eso es lo que les interesa y yo no lo descartaría, es una amenaza muy real. Estabilizar Mali es muy complejo y es una labor de muchos años y hemos intentado hacerlo de forma directa y no lo hemos logrado. Quizás la solución es intentar hacerlo de forma indirecta y de forma indirecta se requiere paciencia, se requiere contener el conflicto evitando que se extienda a esos países, como he dicho, fortaleciendo las instituciones de estos países, fortaleciendo la asociación con ellos, fortaleciendo sus fuerzas armadas y su capacidad de respuesta a amenazas asimétricas, desde la ciberseguridad hasta la presencia de mercenarios, el yihadismo impulsado desde Mali, el propio uso de los movimientos migratorios, etcétera. Esto requiere una respuesta institucional. Son estados frágiles y ahí es donde España y la Unión Europea puede dar una respuesta. En el artículo doy varias sugerencias de cómo se puede hacer, como los twinnings que hacíamos con los países que se adherían a la Unión Europea, donde las fiscalías europeas formaban a la fiscalía de Rumanía o del país que fuera, a todos niveles, desde el servicio de correos hasta los jueces o la policía se emparejaba y reforzaba esos servicios. Eso España además lo hace francamente bien. Eh, Más allá de eso, en los países que ya están desestabilizados, esa aproximación indirecta lo que requiere es bueno, pues una especie de juramento hipocrático de política exterior, ¿no? O sea, intenta no agravar la enfermedad del enfermo. Ante todo, no agravar la enfermedad del enfermo. Probablemente necesitaremos mucha paciencia y mucho trabajo con la sociedad civil. El gobierno actualmente está visiblemente capturado por los rusos. Eh, por cierto, estoy hablando del Sahel, el caso de Sudán o el de los Grandes Lagos son diagnósticos distintos. Me voy a centrar en este por el tiempo y por el interés particular que tiene para España. Trabajar con la sociedad civil no significa financiar think tanks o financiar ONGs que nosotros a nuestra vez capturamos. Significa reforzar la capacidad de la sociedad civil de esos países para formar eh, su propia sociedad civil emergente. Por ejemplo, como información. El espacio informativo está completamente copado por los rusos en el Sahel, que utilizan canales de Instagram y de WhatsApp para difundir sus mensajes en lenguas locales. No requiere un gran esfuerzo hacer canales de Instagram y de WhatsApp que divulguen, no para desinformar a nuestro favor, cosa que no funciona y además no es lo que debemos hacer, pero sí para dar información concreta y veraz de lo que está sucediendo, que poco a poco los ciudadanos puedan utilizar para crear su propia percepción más equilibrada. Se puede reforzar las universidades, se puede reforzar los think tanks, los intercambios, se pueden hacer mil cosas. Lo que pasa, y el problema de todo esto es que esto es un trabajo que requiere recursos y muchísima paciencia, y es un trabajo a muy largo plazo que da frutos, sí los da, dentro de 10 o 15 años. España, por ejemplo, forma en la escuela diplomática diplomáticos de POUAS, de la CDAO, que por cierto también deberíamos contribuir a reforzar en la medida de lo posible. Estos diplomáticos jóvenes que formamos en la escuela diplomática hoy, pues igual son ministros exteriores dentro de 20 años. Hay que esperar 20 años para que ese fruto, esa inversión madure. Y ese es el trabajo que hay que hacer con las sociedades civiles y con el elemento, digamos, burocrático no político del Estado. Bueno, me ha dicho que me ciña a eso, voy a ceñirme a esa respuesta. Quizás no es una respuesta muy optimista, pero creo que es relativamente realista.